He vuelto a clase. Estamos, Catherine. Fernanda está acá. Mayra. Jonathan. ¿Cierto? Acá más. Acá más. ¿A quién va? A Catherine. Gabriel. Gabriel Antonio Pino. Oye. Alberto, profe. Sí. ¿Sabes tú que alguien me dijo yo soy pariente? ¿No es cierto? De la esposa de Ricardo Conejo. No me acuerdo cómo se llama mi amiga, po. Ay, ay, ay. La Toyita es la hermana. Ella pasa siempre frente a mi casa, po. Y yo cerca de ella. Ni me acuerdo, pero me voy a acordar. ¿Alguien de ustedes es pariente de Ricardo Conejo, que es mi colega? ¿Ya? Mi colega él hace biología celular, el doctor Cornejo. Pepa. Entonces sigamos nuestro análisis, ya estamos en el estómago. Hemos avanzado harto, pero nos falta mucho que avanzar todavía en el estómago, porque el estómago, ¿no es cierto? Esta región es bastante importante para el proceso, ¿no es cierto?, la acción enzimática. No sé por qué pasó, ahí estamos ya. Entonces, la mucosa gástrica y la región fúngico-cuerpo, ¿no es cierto?, vista ahora en un corte histológico, fíjese que esta es la foseta gástrica, este es el istmo, este es el cuello y esta es la base o fondo. Estas son diapositivas que yo saco de internet, están en internet. Lo único que no las borro esto porque me sirve para el proceso de enseñanza. El resto le borro, ¿ya? Para que no sean distractores. Entonces, la célula mucosa de la superficie, entonces, esta que están acá arriba, ¿qué es lo que secreta? Mucina, mucus, ¿ya? Mucopolisacárido. Este presenta entonces una importancia muy grande, ya que se contribuye entonces es el evento aislante que permite que el estómago no se produzca una digestión de sus propias paredes, porque están liberando HCl, ácido clorhídrico, un pH muy ácido, y enzimas, ¿ya? Entonces eso protege. Pero hay fármacos que nos liberan la protección, llamamos las aspirinas, lamentablemente. Entonces esas son las células mucosas de la superficie. Entonces las células de la región fúngica, aquí está en un análisis, esas son las células de revestimiento gástrico, son células entonces cilíndricas secretoras, ¿ya? De mucina. Por eso entonces son así cilíndricas, alta y ahí está la mucina, ¿ya? Luego tengo estas células que sí corresponden a células mucosas, ya sean del istmo del cuello, son así, son bastante pequeñas, es una célula california en fondo, pero pequeña. Y esas son las células oxínticas o parietales que producen el HCl. Ya vamos a ver cómo. Y esas son las células simogénicas o principales, ya que produce entonces el pepsinógeno, que es una proenzima, pero afuera se transforma entonces en una enzima que es la pepsina. No sé si dije esta oxíntica se llama parietales, esta simogénica o principales. Esa es la población celular, pero faltan otras células que son, ¿no es cierto? Aquí tengo digamos, la enteroendocrina. Aquí tengo las células mucosas mucosas, ¿se fija? Con muchos gránulos superficiales que producen mucina, ¿ya? Las células mucosas son de forma cilíndrica alta, que contienen muchos granos secretorios de mucina, ¿no es cierto? Tiene un núcleo ovoideo-cromático que no se alcanza a ver, un Golgi desarrollado y abundante en mitocondria. Ahora, la célula oxíntica parietal es así. Tiene forma de una pirámide, ¿ya? Puede presentar entonces uno o dos núcleos. ¿Qué es lo que libera? HCl y un factor intrínseco, una glicoproteína. Vista, ¿no es cierto?, con tinciones, ¿se fija? Y está en blanco y negro. Y entonces, esta célula parietal o oxíntica también se denomina delomorfa, células que tienen forma y límites definidos, puede ser delomorfa, ya pertenece a la categoría, pero se llaman oxíntica o parietales. Son de forma piramidal, con uno o dos núcleos eucromáticos y núcleos no visibles. Aquí está, el autor hizo un esquema, ¿no es cierto? Lo hizo con un solo núcleo.
Y su circulación presenta una hendidura, esta que están acá, esta, que se llaman canalículos intracelulares, esta que están acá. Ahí está el escrito, canalículos intracelulares, ¿ya? Y que presentan microvellosidades, MB, microvellosidades, cuando están activas, pero cuando están en reposo, esta secuestra membrana y se transforma en un sistema tubulovesicales, cuando están en reposo, vale decir, en este periodo no estamos comiendo. Ya, pero cuando empezamos ingesta de alimentos, se transforma en esto. Entonces, una célula que está activa, en reposo y activa. Esas son entonces, esos son los canales intracelulares con las microvellosidades, como están activas, ¿ya? Poseen abundante en mitocondria porque realizan transporte activo, por eso son acidófilas, ¿ya? Son muy coloraditas, esos son las mitocondrias, muy abundantes, pero dice mucho transporte activo. ¿Y dónde? En una bomba proteónica que tiene, ya para transportar, ¿no es cierto?, contra la gradiente, gastando, es un transporte activo para aislar los protones, el protón, el hidrógeno, que fueras a encontrar con el cloro porque pasan por canales de cloro y va a formar en medio acuoso la CCl. Esta es la célula simogénica principal, es una célula basófila, ¿ya? Porque secretan proteínas, porque tiene un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado, ¿cierto? Estas son adelomorfas, células transparentes, entonces su forma es cilíndrica o aprimal, con un núcleo, un solo núcleo cromático y apegado a la base. Su citosol presenta un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado, infranuclear, perinuclear, ¿no es cierto? Incluso supranuclear, ¿ya? Y le dan la característica, porque tiene mucho ribosoma, basofilia, ¿no es cierto? Los son ácidos nucleótidos, por lo tanto, se tiene con la hematoxina, que es básica. La ribosoma tiene un pH ácido, que son ácidos nucleicos. Un aparato de Golgi, ¿no es cierto?, muy desarrollado, porque tiene que transportar muchas secreciones. Aquí el Golgi no lo tengo presente, pero es el Golgi aquí en este caso, ese es el Golgi, eso que está ahí. Ese es el retículo endoplasmático rugoso. Este es el red, ¿ya? El Golgi no lo veo acá. El Golgi no lo veo. Ahí está el Golgi. Esas son las cisternas del Golgi. Y muchas mitocondrias, ¿ya? Y abundante mitocondria porque tiene que necesitar la síntesis de proteínas, necesita mucho ATP. Entonces, esas son las mitocondrias, el Golgi y el retículo endoplasmático rugoso. Ahí había más Golgi. Se confunde con el red, ¿eh? Con el retículo endoplasmático rugoso. Claro que este está más teñido porque tiene ribosomas asociados a las cisternas del retículo. Ok, entonces en las regiones apicales normalmente, ¿no es cierto?, poseen abundantes gránulos secretorios decimógenos. O sea, es una enzima, una proenzima, no es activa, esto no tiene ninguna acción enzimática, proenzima se llama. Y los gránulos cuando están dentro de la célula se llaman gránulos decimógenos. Y esos son los gránulos decimógenos, ¿ya? Y para abajo tienen la membrana basal, por supuesto, porque hay epitelio. Ahora, la célula enteroendocrina o célula de SNET, ¿ya? También se llama DESNET, del sistema endocrino difuso, ¿ya? Sistema, ¿no es cierto? Ahí se ve, sistema neuroendocrino difuso, por eso se llama DESNET, ¿ya? O sistema APUS también, ¿ya? Porque tiene la capacidad de carboxilar algunas aminas biológicas. Liberan hormonas. ¡Wow! Bueno, es una glándula el estómago, pero tiene todo el tracto intestinal, libera hormonas, como vamos a ver a continuación. Liberan hormonas, por eso se llama sistema endocrino, ¿cierto? Célula entero endocrina difusa. Entero porque está en la parte gástrica, en el tubo digestivo. Y endocrina porque libera entonces secreción. Hormonas, ya vamos en hormonas. La grelina, por ejemplo, es importante, por eso cuando tenemos hambre, ¿no es cierto? El hipotálamo empieza a dar señales, Betito, tenemos que satisfacer, y se libera grelina, ¿ya? Y nos da apetito. A la 1 empezamos ya. ¿Cómo está el almuerzo? Profesor, tan largo, está larga. Vamos a almorzar. Está listo el almuerzo. Qué bueno. Comemos y se deja de liberar grelina. Es un gatillo que tenemos para satisfacer el apetito. Entonces, para no ser gordo, no hay que estimular esa secreción de la grelina, ¿ya? Pues hay que ponerse un parche, un scotch, no comer, para no ser, dicen. Pero
cuesta no comer. Las damas tienen un esfuerzo de voluntad extraordinario, con puras verduritas, ¿no? Bien, estas liberan hormonas, entonces, por eso se llama sistema neuroendocrino, ¿no es cierto? Difuso. Ahora bien, estas células neuroendocrinas, ¿no es cierto? Sistema neuroendocrino difuso, son de forma piramidales, como se muestran acá, ¿ya? Con un núcleo basal, ¿ya? Eucromático. Y su citoplasma presenta un aparato Golgi, ¿no es cierto? Perinuclear, eso que está arriba, perinuclear es el Golgi, ¿ya? Y supranuclear, perdón, perinuclear acá es supranuclear aquí, ¿ya? Pero, y abundante mitocondria, esa que están acá, esa que están ahí. Pero fíjese en la base ahora. En la región basal presenta abundante gránulos secretorios que contienen números. Entonces son, ¿no es cierto?, vesículas presinápticas, ¿ya? Y fíjense, existen dos tipos, y por eso puse esta, porque la forma triangular no es muy desigual, pero esta sí. Entonces presenta dos tipos de células, este sistema nervioso, entonces neuroendocrino mejor difuso. Por ejemplo, unas células que tienen células cerradas se llaman, como esta. ¿Se fija? Porque no llegan a la superficie epitelial. Aquí están las células epiteliales. ¿Se fija? Por eso se llaman células cerradas. ¿Se fija? Y otras que son células abiertas, ¿ya? Que se extienden hasta la superficie. Y estas poseen microvellosidades. Entonces existen dos tipos de células, entonces, neuroendocrinas, cerradas y abiertas. Cerradas porque no llegan a la superficie, y abiertas porque sí llegan y presentan microvellosidades. Pero en todo caso, toda la secreción, la neurosecreción, la viene hacia la base, ¿ya? Hacia los capilares sanguíneos, porque tiene acción local, son de función paracrina. Esta célula actúa entonces como célula quimioreceptora que vigila en medio de la superficie epitelial y participa en la regulación de la secreción de las hormonas gastrointestinales, que son muchas, muchas. Vamos a verlas luego. Esta glándula fúndica oxíntica que está aquí, ¿no es cierto?, aisladamente, vamos a ver que las células que se encuentran en esta glándula son las células mucosas, como hemos visto, las células oxínticas, las células madres, las imogénicas principales de células endocrinas. Vamos a empezar cada una de ellas, vamos a hablar, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a empezar por estas células mucosas perdón, estamos hablando de la glándula, entonces las células mucosas del istmo, las células mucosas del cuello, ¿no es cierto? Todo esto, y después vamos a hablar por las células parietales, esfínter. Entonces hablemos de las células mucosas del istmo. Esta secreta una mucina menos alcalina. ¿Cuáles son las células mucosas del istmo? Estas que están acá. Esa. ¿Qué más hacen? Esas, perfecto, ahí está la flecha. Las células mucosas del cuello producen una mucina soluble líquida sulfatada, ¿ya? Líquida, distinto a los que secretan las células mucosas situadas más superficialmente. Los pliegues se encuentran en la región del cuello de la glándula fúndica, esas que están ahí. Y luego tengo entonces la erección de los granos de simógeno inducido por la estimulación vagal. El nervio vago está ajustando ahí una gran función. En consecuencia, la creación de estas células, la secreción de estas células, entonces no ocurre en el estómago en reposo, solamente cuando está, ¿no es cierto?, post ingesta de alimento. Y las células madres se encuentran en la parte superior del cuello y son responsables de la renovación del epitelio, tanto para las células superficiales del revestimiento como también las células de las glándulas. Estas se diferencian hacia arriba hasta estas células o se pueden diferenciar en todas estas células entonces de la glándula. Las células madre o regenerativas. ¿Dónde están? Ahí están. Esa es la célula madre. Ok, primer análisis. Segundo análisis, entonces nos vamos a las células, ¿no es cierto?, parietales oxínticas y después luego las parietales. Entonces, las células entonces parietales o oxínticas liberan HCl, ácido clorhídrico y un factor intrínseco. Se distingue claramente de las demás células porque son más voluminosas de un citoplasma eosinófilo por la abundancia de mitocondrias. Hemos dicho siempre que las mitocondrias tienen una enzima que es la succino deshidrogenasa, que tiene gran afinidad por la oxina. Por eso todo lo que tiene muchos mitocondrias es acidófila, o sea, muy rosada, muy colorada incluso. ¿Ya? Igual que los macrófagos que tienen citoplasma entonces colorado o rosado intenso, por los lisosomas, pero es por otra acción.
¿ya? Pero químicamente es la misma, porque los lisosomas enzima, y aquí la succiona deshidrogenasa, la mitad es otra enzima. Bueno, pues lo mismo en el fondo. Tiene afinidad por la eosina porque son proteínas. ¿Ya? Y secreta entonces, estas células tienen forma más o menos triangulares y se presentan uno o dos núcleos en la parte basal. Se localiza principalmente en el cuello, aunque también se pueden encontrar, ¿no es cierto?, en el istmo y en el fondo, pero aquí son más abundantes, ¿ya? En el fondo de la base, o base de la glándula. Y las otras células son las células principales o simogénicas. Son más pequeñas, de forma cilíndrica, de un citoplasma basófilo, ya que es el producto secretor de proteínas, por lo tanto tiene un retículo endoplasmático rugoso, como vimos en la otra diapositiva, muy abundante. Y secreta entonces una potente enzima proteolítica que está en forma inactiva, que se denomina pexinógeno, y que por acción del HCl o la sucralina en el medio gástrico se convierte en una enzima activa o pepsina. Esa es la enérgicamente proteólica, ¿ya? Destruyen todas las proteínas. Esta secreción está estimulada por la gastrina, para que se lea el HCl, ¿ya? ¿Ya? Y pepsina, la histamina y la acetilcolina. Por eso cuando estamos nerviosos se contrae la musculatura lisa del estómago y nos duele el estómago. Tengo un dolor y tengo que ir al examen de grado, pero es por acción nerviosa, ¿ya? Que se libera el HCl. Entonces estimula la liberación de HCl y provoca entonces una gastritis, ¿no es cierto? Que genera dolores estomacales. Sin embargo, son inhibidas por la somatostatina, otra hormona, ¿ya? Su localización, entonces, de esta célula está en la parte, entonces, es principalmente en la parte inferior del fondo o hacia la glándula. Siempre estas células se encuentran acá. Pero no están solas, están las células oxínticas de la base y las células enteroendocrinas de la base. Esa es la población. Entonces, esas son las células parietales del cuello, ¿ya? O oxínticas, y esas son las células principales, ¿no es cierto?, de la base. ¿Ok? Y la célula enteroendocrina que constituye entonces por la parte entonces de la mucosa gástrica, distribuyen en la mucosa gástrica todo el tubo digestivo para encontrar células enteroendocrinas. Y se diferencia por su morfología y secreta entonces diversas hormonas y neurotransmisores que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son? Esas que están ahí. Ok. Entonces, una célula parietal o oxíntica tiene estados funcionales. Por ejemplo, cuando está en reposo, fíjese, y cuando está activa, aquí está la parte día por 2. Cuando está en reposo, tiene canalículo intracelular, pero no tiene microYC, porque los secuestran formando un sistema tubulo-vesical. ¿Se fija? Pero tiene las mismas mitocondrias, ¿no es cierto? Lo mismo. Pero cuando está activa, después de comer, a la una o almorzar, ¿no es cierto?, libera entonces esta membrana plasmática, no sé, que estaban secuestrados formando los túbulos vesicales, lo libera hacia el exterior. ¿Y qué forma? Microiciae, está acá. El canalículo se conserva, pero libera entonces y aparecen las microiciae. ¿Y para qué? Para aumentar siempre las microiciae, ¿no es cierto? Para aumentar algo, o para procesar, en este caso para tener mayor superficie, para tener mayor cantidad de bombas proteónicas, como vamos a ver a continuación. Entonces, las células oxínticas en reposo sin haber requerido alimento, las células secuestran membrana, ya citoplasmático, formando los sistemas tubulos vesicales. En cambio, los canales secretarios con microiciae de las células pertenecen, su fondo, ¿no es cierto? Su función es ingerir alimento, ¿no es cierto? Perdón, es que al ingerir alimento, entonces aumenta la superficie, post ingesta, entonces liberando ese cloririo, entonces tenemos que tener mayor cantidad entonces de bombas de propulsión y por eso aparecen las microiciae. Entonces el mecanismo de liberación es muy simple, ¿ya? Aquí tienen los canales con receptor, ¿ok? Aquí nosotros estamos en reposo, entonces pues aquí estamos en reposo y aquí estamos activa. Cuando estamos en reposo no hemos consumido nada, ¿no es cierto? Estábamos sin consumir porque estamos en clase de la mañana,
tiene entonces estas microvellosidades, las secuestra como sistema tubulovesicales, pero los canábicos se conservan, ¿ya? Los intracelulares. Pero consumimos aparece la microvellosidad. ¿Para qué? Para tener esta bonga proteónica. Entonces presentan esta bonga, ¿no es cierto?, que es una ATPasa, ¿no es cierto?, protónica, ¿ya? Aquí está ATPasa, protónica y de fosfato. ¿Por qué razón? Porque pasa contra la gradiente, ¿ya? Por transporte activo. Por esta bomba, entonces, protones, esos que están acá, ¿se fijan? Y van a contarse la parte externa porque por simple difusión pasa el agua. Entonces aquí está en un medio acuoso. Y por los canales de cloro, ¿no es cierto?, se libera entonces el potasio, ¿no es cierto?, que se incorpora, por eso forma una bomba proteónica, ATPasa proteónica, potasio. Entonces por estos canales pasa, ¿no es cierto?, por gradiente de mayor concentración a menor concentración, el cloro. Y aquí se junta, porque tengo mucha agua acá, por transporte pasivo, pasa agua, el protón y el cloro. ¿Y forma qué? El ácido clorhídrico. ¿Se fija? Entonces, ¿para qué necesita muchas microvellosidades? Para tener entonces muchas bombas proteónicas. Entonces se libera HCl. ¿A qué concentración molar? El HCl que se libera entonces, al HCl que se libera es a 0,16 molar. Muy fuerte, mucha concentración. Y cloruro de potasio a 0,07 molar. Inferior, ¿se fija? Más o menos la mitad. Y entonces lo pasa a través de estas bombas proteónicas, ATPasa, ¿no es cierto? ATPasa, proteónica y potasio. ¿Se fija? De tal manera que esa es la bomba proteónica. Y para eso entonces pues injetar el sistema tubulovesical, forma microvesical para tener mayor superficie, para tener mayor cantidad de bombas proteónicas, para que se liberen muchos protones hacia el exterior. Y potasio también. Pero se libera un factor intrínseco antianémico, que es una glicoproteína, que ayuda a la absorción entonces en integral de la vitamina B12. La vitamina B12 es fundamental, sobre todo para ustedes, ¿no es cierto? Porque se produce, bueno, no, lo confundí con el calcio, ¿no? Para producir entonces mayor cantidad de eritrocitos, ¿ya? La vitamina B12 es una vitamina que facilita la eritropoyesis. Estimula la eritropoyetina, ¿no es cierto? Libera la hormona de la eritropoyetina que se libera en el riñón, y entonces la médula ósea sintetiza más eritrocitos. En las anemias, por ejemplo, para que el hematocrito, ¿no es cierto?, tenga un buen hematocrito. ¿Ok? Entonces, su absorción, ¿no es cierto? La absorción es por adición de complejo, entonces, ¿cómo se obtiene me estoy refiriendo entonces cómo se absorbe la vitamina D2? Porque se forma entonces un complejo, ¿no es cierto?, de este factor extrínseco, la vitamina B12, el factor extrínseco, se une a este factor intrínseco, pero se une al receptor específico a nivel de bilio. Ahí está entonces la recepción. Este factor intrínseco, ¿no es cierto?, lo sintetiza esta célula oxíntica. Es una glicoproteína, un factor, entonces, antianémico. Y el factor extrínseco lo producen la bacteria saprófita que tenemos en el intestino, ¿ya? Eso que ayudan a producir la fermentación y en el fondo, ¿no es cierto?, formar formar las heces fecales, ¿no es cierto? ¿Y para qué? Para que tenga mayor motilidad intestinal para eliminarla. ¿Perfecto? Entonces son bacterias saprófitas que nosotros las necesitamos para producir factor extrínseco, la vitamina B12, que no es absorbida si no está unida al factor intrínseco. ¿Ya? Por esa razón, a veces, ¿no es cierto?, las personas que sufren de un problema que es la gastritis, ¿no es cierto?, que es la gastritis de inflamación, ¿no es cierto?, produce una anemia perniciosa, porque esa gastritis se va destruyendo, ¿no es cierto? O hay personas que genéticamente hacen anticuerpos contra esta célula. Es porque algún linfocito T ¿cómo se llama? Se escapó del timo sin tener todos los receptores de nuestro organismo. No tenía,
el receptor para reconocer las células oxígentas. Entonces, si es una célula, un linfocito T, ¿no es cierto?, CD4, va a estimular el linfocito B para que sintetice el anticuerpo y que destruya esta célula. Entonces, cuando estamos liberando mucha ácido clorhídrico por acción, ¿no es cierto?, de la presencia de anticuerpos o por acción del ácido clorhídrico, destruimos la célula oxíntica. Entonces, la célula oxíntica no puede sintetizar este factor intrínseco antianémico. Tenemos la vitamina B12, perfecto, pero no puedo sintetizar, ¿no es cierto?, formar nuevo glóbulo rojo. ¿Y qué se produce? Una anemia. Y esa anemia se llama anemia perniciosa, ¿ya? Por gastritis estrófica. Hay personas que están muy nerviosas, muy sometidas a estrés, ¿no es cierto? Qué sé yo, comerciante que le baja la venta, qué sé yo, que los productos no le llegan, ¿no es cierto? Y tiene compromiso de arriendo local, pago lugar, todas las cosas. Entonces, personas que sufren mucho. Entonces están liberando constantemente, no sé, el estrés hace liberar ácido que puede generar entonces esta gastritis estrófica, ¿ya? Y puede generar una anemia perniciosa, pero la medicina es muy sabia. Hoy día la anemia perniciosa se atenúa. ¿Cómo? Colocándose entonces una inyección de ácido fólico mensualmente, ¿ya? Tiene que ir todos los meses colocarse ácido fólico, ¿ya? Y eso nos produce entonces, recupera entonces los niveles de el hematocrito en el fondo. No hemos visto ese capítulo, lo vamos a ver a continuación, ¿ya? El hematocrito es la concentración, ¿no es cierto?, de eritrocitos en la sangre. Que oscila entre 40 y 45% en la sangre de eritrocitos. Mayor en los varones, mayor en las damas, por razones obvias que pierden ahí un volumen sanguíneo mensualmente de forma fisiológica, no es enfermedad. Ok, entonces este factor es extrínseco liberado por las bacterias en la vitamina B12 o cobalamina, ya también se llama farmacológicamente entonces la vitamina B12. Se puede tomar vitamina B12, ¿ya? Por eso no se recomiendan los antibióticos, la ingesta de antibióticos más de 7 días, porque si no destruimos muchas bacterias saprófitas. ¿Y quién secuestra bacterias en su lumen? Es el apéndice vermiforme. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, un reservorio de bacterias saprófitas, ¿cierto?, tomamos antibióticos, porque la acción, ¿no es cierto?, antibactericida del antibiótico puede matar las bacterias saprófitas del intestino. Y así ocurre. Por eso más de 7 días no podemos seguir tomando antibióticos. Entonces su absorción ayuda a la formación de glóbulos rojos de la sangre y mantenimiento del sistema nervioso central. Ahora bien, su almacenamiento se almacena por año en el hígado, en las mitocondrias del hígado, la vitamina B12. Las cantidades sobrantes se eliminan por la orina y por la heces fecales. Fíjense, el reservorio, el hígado y la mitocondria, la vitamina B12. ¿Quién la produce? Las bacterias saprófitas. Entonces, la estimulación del ácido clorhídrico. Aquí está entonces toda la base de la síntesis del ácido clorhídrico. Vamos a hablar de eso. Por ejemplo, cómo se forma, ¿no es cierto?, este ácido clorhídrico. En primer lugar, por la unión del CO2, anhídrido carbónico más agua, mediante esta enzima anigrasa carbónica, forma entonces el ácido clorhídrico. Bien digo, ¿por qué dije no? No, pues forma esta molécula se llama ácido carbónico, H2CO3, el ácido carbónico. Entonces la unión de CO2 más agua, mediante esa enzima carbónica, forma el ácido carbónico. ¿De dónde proviene el CO2? De la respiración celular, que se incorpora ese dentro. ¿Y dónde viene el agua? El agua tenemos 80% del volumen celular, es agua. Pero por acción de esta enzima, nuevamente, exciende, corta un protón, un hidrógeno, y lo tira para acá. Y por transporte activo lo pasa por la bomba proteónica, liberándose entonces hacia afuera, ¿no es cierto?, el protón. Pero ¿qué me queda? El ion bicarbonato. Y el ion bicarbonato, ahí está entonces la liberación del protón por la bomba proteónica. Pero ¿qué pasa con el bicarbonato? El bicarbonato, ¿no es cierto?, migra a la sangre. Por eso cuando consumimos almuerzo, ¿no es cierto?, y estamos relajados, ¿cierto?, no con compromiso comercial, nos da sueño, pues los papás después del almuerzo, voy a hacer una siestecita, le dicen.
porque se produce la marea alcalina, ¿no es cierto? Como se produce mucho bicarbonato, migra entonces la sangre y adquiere un pH alcalino la sangre y da sueño. ¿Ok? Entonces, pero tenemos que formar el ácido clorhídrico afuera. ¿Cómo pasa el cloro? Por canales. ¿De dónde viene el cloro? El cloro viene del suero fisiológico que tenemos nosotros, cloruro de sodio, ¿cierto? Al 0,9%. Todas células tenemos. Por eso una herida, ¿con qué se lava? Con suero fisiológico. Antiguamente se lavaba con qué sé yo, se colocaba, ¿cómo se llama esta agua oxigenada? No, porque mata las células del agua oxigenada. Entonces toda la herida se lava con agua, con suero fisiológico, ¿ya? ¿Y de dónde proviene el cloro? Entonces, el cloruro de sodio fisiológico y que pasa por transporte activo, ¿ya? Y aquí se libera por canales, entonces, el cloro. Es liberado el cloro por canales de cloro. Mire cómo escribí ahí. Calanes, son canales de cloro. Alguien se está grabando, voy a corregirlo porque me decía, usted lo puso así, no veo nada. Bueno, lo repito, son canales de cloro. ¿Ok? Son canales de cloro. Vamos a volver. Voy a tener que modificar. Entonces, se produce el transporte entonces por canales de cloro. Y afuera, ¿cierto? Con mucha agua que está por simple difusión, entonces son el ácido clorhídrico. Pero, ahora, ¿cómo se produce la estimulación para que se libere? Primero lugar, ¿no es cierto? Liberado para hacerlo así, que es una hormona, ¿no es cierto?, que produce la castrina. Perfecto, ya. Pero existe entonces otros tipos de estimulaciones. Por ejemplo, la estimulación, ¿no es cierto?, por el ácido está controlado, ¿no es cierto?, por diferentes mecanismos. Ambientales, por ejemplo, nerviosos y hormonales. ¿Cuáles son los ambientales? El café, por ejemplo. Eso, después de almuerzo muchos toman café, no sé, un cafecito. ¿Qué más? El cigarrillo. Antiguamente estaban almorzando y estaban fumando. Estimulan la secreción de HCl. ¿Qué más? El vino. Por eso, ¿no es cierto?, la comida, una copita de vino. ¿Qué más? El masticar. Estimula la liberación de ácido. El chicle, masticar chicle libera entonces la liberación de ácido. Por eso, cuando mascamos muchos chicles, ¿no es cierto?, puede producir entonces dolor de estómago, producto de liberación de HCl. Estados emocionales, nerviosos, ¿no es cierto? El estrés, por ejemplo, libera ácido clorhídrico. Eso cuando previo un examen de grado, ¿no es cierto?, un gran examen que está dependiendo, una prueba que está dependiendo para probar o no probar, llega a doler el estómago porque está produciendo, ¿no es cierto?, liberación de HCl, cuando contrae entonces la fibra muscular lisa del estómago. ¿Qué más? El nervioso, por terminaciones colinérgicas, no sé, vagales, que libera acetilcolina. ¿Qué más? Hormonales, la histamina. La gastrina, ese polipéptido que estimula la producción de HCl. Todos estos son estimuladores entonces de la liberación de la HCl. Pero también tengo inhibidores de la liberación de la HCl, si no tendríamos destruido todo nuestro estómago, ¿cierto? Y aquí en este esquema nuevamente tengo la célula en reposo, ¿no es cierto?, estimulada con la bomba proteónica y los canales de cloro, ¿no es cierto?, y de potasio, para que entre potasio y forme el cloruro potasio a 0,07 molar y forme fuera, ¿no es cierto?, un ácido clorhídrico a 0,16 molar, ¿no es cierto?, y se libere agua y la molécula de agua que está ahí por gradiente difusión, simple difusión. Y va a formar HCl, ¿no es cierto?, en la parte externa, y este factor va a ser intrínseco. Y tengo la parte NEM. Pero esta cepa puede tener inhibiciones, ¿ya? Para que no se libere entonces HCl. Y está controlada por acción hormonal. ¿Qué hormonas juegan aquí un rol importante en inhibición del ácido clorhídrico? La somatostatina, ¿ya? Actúa sobre la célula G, inhibiendo la liberación de castrina e histamina. Las prostaglandinas también. El pecto inhibidor gástrico, el GIP, ¿ya? Ambas hormonas inhiben la capacidad de producir HCl. La urocastrina que vamos en el duodeno, es una hormona duodenal que inhibe la producción de HCl. ¿Ya? De tal manera, entonces, la protección de la superficie gástrica está entonces protegida, ¿ya? ¿Por qué? Por iones bicarbonato. Por supuesto, tiene que tener entonces pH, o por la reducción entonces de prostaglandina. Entonces, la superficie gástrica, o sea, piel entrada, ¿no es cierto?,
del HCN a la lámina propia corium, porque tiene zona ocluyente. Además, por la variación de las prostaglandinas, que protege el epitelio y aumenta la circulación, entonces eliminando el protón de las láminas propias, o sea, el corium. Porque fíjense aquí, ¿no es cierto?, que se están produciendo el HCl, ¿ya? El flujo ácido. Pero esto impide que entre para acá, ¿ya? Por las prostaglandinas. Entonces el ion bicarbonato, el flujo del ion bicarbonato por vía sanguínea, y esta zona está protegiendo aquí la protección. Acuérdense, aquí se produce liberación de ácido, de ion bicarbonato y potasio. Pero este bicarbonato se va hacia el cerebro y nos da la marea alcalina. Ahora bien, las úlceras gástricas, ¿no es cierto?, por fármaco antiinflamatorio, no esteroides como el ibuprofeno, que es un antiinflamatorio. Las aspirinas, ¿ya? Y con la edad nosotros nos dan, ¿no es cierto?, tómese una aspirina pequeña de niño, porque si ocurre un accidente vascular, no se provocan trombos. La aspirina inhibe, entonces deshacen estos trombos, que pueden producir un taponamiento y producir, ¿no es cierto?, un infarto, es decir, no se irriga una zona y puede producir infarto cerebral. Entonces, son medio fregadones. Y también inhibe, entonces, los fármacos antiinflamatorios, inhibe la liberación de prostaglandina, esa que nos protege. Por consecuencia, entonces, impide un efecto protector del revestimiento gástrico. La bacteria Helicobacter pylori, Helicobacter pylori, se localiza en el moco gástrico. También se relaciona con las úlceras gástricas. Existe un alto porcentaje de tener esta bacteria, el Helicobacter pylori, y se produce la úlcera gástrica. Si nosotros no hacemos una endoscopía para saber si existe o no existe, no sé si tenemos tantos malestares gástricos, ¿no es cierto?, tanta acidez, es probable entonces que exista esta Helicobacter pylori, pero hay que hacerse un examen, porque este es un factor de cáncer gástrico. Alguien me quiso hablar. No importa. Las células hemogénicas son las principales, estas que producen entonces en los gránulos de que está por encima, ¿ya? Estas secretas entonces son productoras de proteínas, por eso tiene un retículo endoplasmático rugoso. ¿Y qué sintetiza entonces? Sintetizan y liberan el pectinógeno, que es una proenzima, o sea, no tiene actividad enzimática, que tiene un peso molecular de 42.500 kilodaltos. ¿Qué más liberan? Lipasas débiles, renina, dice una hormona, renina, que lo libera el riñón. La alfa-amilasa, la alfa-amilasa gástrica, también lo libera entonces la alfa-amilasa, las glándulas serosas, la parotia, ¿no es cierto?, la submandibular, que tiene solo serosa, para que estuviera entonces, ¿no es cierto?, enlace 1,4 del polisacárido del almidón, del glucógeno, o el almidón en este caso que estamos considerando nosotros. Y gelatina gástrica, gelatina, ¿ya?, para destruir todos los mucopolisacáridos. ¿Qué más? Tiburotirasa, que nosotros, la mantequilla tiene un ácido graso que se llama tibutirina, entonces destruye ese ácido graso de la mantequilla. Es la única parte donde se destruye la mantequilla, el ácido graso de la mantequilla. Por eso se llama tiburotirasa, ¿estamos? Que destruye entonces el aminoácido, hidroliza el aminoácido de la mantequilla, que es la tibutirina. Pero esta proenzima ahora, ¿no es cierto?, que es el pectinógeno, por acción del ácido clorhídrico, fuera entonces, ¿no?, en la parte de la glándula, corta algunos aminoácidos del pectinógeno, transformando entonces una pectina que tiene 35.000 kilodaltos, que es una potente enzima que hidroliza las proteínas. Entonces, la acción del quimo compuesto por el alimento, ¿qué más? La pepsina y ácido clorhídrico, entonces se destruye, ¿no es cierto?, se destruyen las proteínas. ¿Cuánto dura? 3 horas en el estómago.
Por eso en la noche no hay que comer asado. Pero normalmente el asado se hace en la tarde, no sé por qué. O temprano tendría que ser. Estar 3 horas de pie y después se va a acostar después de 3 horas y ahí uno sigue trabajando el estómago. Ahora, me quedan 5 minutos. Las células enteroendocrinas. Las células enteroendocrinas o el sistema de SNEP, ¿ya? O también llamadas así, CES, ¿ya? Son las células enteroendocrinas, ¿ya? Se encuentran a lo largo del epitelio del tracto gastrointestinal, desde el estómago hasta el recto, como vamos a ver la gran cantidad de hormonas que se liberan. Su diversidad en cuanto a tipos celulares y productos de secreción las convierte en un elemento crucial en la regulación y funcionamiento como la ingesta, la motilidad, la absorción de nutrientes y el control de la liberación de insulina. Por eso el tubo digestivo se considera entonces como un segundo sistema endocrino, pero de función paracrina. Entonces el estómago, las células que secretan grelina, incluye entonces una célula llamada el PD1 en el fondo, que está en el fondo o en parte superior del estómago, y también se encuentra en el páncreas. A esta célula secreta entonces grelina, se le llama célula también llamada epsilones, pero célula productora de grelina o células epsilones. Entonces aquí tengo, fíjese, la distribución gastrointestinal de la hormona producida por las células enteroendocrinas. Miren la cantidad. Y mire, con esta vamos a llegar. Fíjese, el estómago, ¿qué es sintetiza? Somatostatina, pero no solo el estómago, el ancho pilórico, duodeno, el yuyuno, el ilio y el colon. Somatostatina. La somatostatina inhibidora del jugo gástrico, o sea, la HCl. Pero en el estómago, el fondo del cuerpo se libera la grelina, esta que ayuda entonces a que no estimula a que consumamos nosotros algo de alimento. Cuando se llega a controlar la grelina, vamos a ser todos delgaditos, ¿ya? ¿Qué más secreta? La motilina. La motilina, fíjese, desde el duodeno, ¿cierto? Hasta el yeyuno, motilina. Los GIP, desde el duodeno hasta el yeyuno. El GIP corresponde al inhibidor gástrico, el péptido inhibidor gástrico. Pero fíjese, desde el fondo, desde el estómago hacia el recto, o colon, perdón, no dije recto, colon, intestino grueso, se libera el VIP. ¿Qué es lo que es el VIP? El péptido vasoactivo intestinal. Pero tengo otra, la secretina. Se libera con mayor concentración, ¿no es cierto?, en duodeno, en yeyuno, y disminuye en yeyuno. Perdón, en el ilio. Mayor cantidad de duodeno, yeyuno, y el ilio empieza a disminuir. Y también, ¿no es cierto?, este CSK, que corresponde a la colecistocinina, gran cantidad se libera en duodeno, en yeyuno, y empieza a disminuir en el ilio. ¿Ya? Pero tenemos la gastrina, que estimula la producción de HCl, menor concentración, ¿no es cierto?, el fondo o en el estómago. ¿Se fija? Mire qué curioso, ¿eh? La gastrina, la célula G la produce, aumenta en el antro, ¿se fija? El antro pilórico, sigue aumentada la secreción en duodeno, en yeyuno, y disminuye entonces hacia el duodeno, la parte final del duodeno. Esas serían todas las hormonas que se están liberando, muchas de hormonas, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hormonas en el tubo digestivo. Ok, yo creo que quedamos acá y el próximo mañana en la tarde, si Dios quiere, ¿no es cierto, Catherine? Catherine, Sí. en vez de no tenemos mucho material como hacer práctico, tendríamos que hacer esófago y estómago nada más. Yo prefiero ocuparlo entonces con teórico, va a ir avanzando y no porque no se nos preocupe un cuello de botella al final, que diga, pucha, quedan pocas horas y vamos a tener problemas.
¿Por qué razón? Porque el 8 de diciembre nos toca miércoles y es feriado. ¿Te fijas, Catherine? ¿Es feriado? Ahora, ¿ah? ¿Es feriado? Es feriado el 8, po. Oh, sí, es feriado. Exactamente. Y el otro problema que tengo yo, ¿no es cierto? Un compromiso ineludible que el 1 de diciembre, que es día miércoles. Y es ineludible, tengo que estar presente a partir de las 11 de la mañana y las clases empiezan 10 para las 11. ¿Ok? No es un parte por si acaso. No tengo ninguna cita. Le voy a contar. Yo soy igual que el salmo, muero por la boca. Pero hay que ser transparente en la vida, ¿no es cierto? No ser así, medio torcido, eh, qué sé yo. Hay que ser transparente, no importa. Yo digo la verdad, siempre la verdad y solo la verdad. Ese día, mi hijo, el último que tengo que estudiar ingeniería civil eléctrica, dio un examen excelente en marzo, pero como estábamos en pandemia no tuvo graduación. Entonces todos los que se titularon en marzo, ¿no es cierto? Y ahora los titulados en diciembre de ingenieros civiles le van a hacer la ceremonia de graduación. Entonces los padres no pueden estar ausentes. Entonces yo voy a ir a la ceremonia de graduación de ella para que reciban su título.